Pero digamos, mi primer provincia, mi primer división del texto, va a estar desde el versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3, vamos a entrar en nuestra primer provincia, y ahí vamos a hacer 3 paradas. Ahora, para poder introducirnos en nuestro texto de hoy, es necesario también plantar algunos versículos bíblicos para poder abrir el tema. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y Santiago, que pienso que es el pasaje por antonomasia, para poder comprender cómo uno puede pasar de la tentación al pecado atroz en 10 paradas. Es decir, cómo uno puede pasar de un simple pensamiento a un acto terrible que involucra a toda la nación misma. Es decir, ese paseo que se dio David por la terraza de su palacio terminó teniendo implicaciones para toda la nación. Tengan en cuenta ustedes, es decir, que cuando una persona tiene una responsabilidad, una simple caída no es cualquier cosa. Santiago 1, 13, 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque a veces da la sensación como que fueras tentado de parte de Dios, como que Dios está haciendo esto. Y cuando uno habla de Dios, sabe que Dios controla todo, sabe que de alguna manera Dios efectivamente tiene los hilos de la providencia pendiendo de sus dedos. Entonces nadie conoce a alguien por casualidad, nadie toma la calle que pensaba tomar por casualidad. Es decir, ¿a vos te parece que son simples decisiones normales que estás tomando en tu día a día? Pero eso ya pasó en la providencia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y vos sos un actor que no conoce el guión. Vos sos un actor que se está moviendo sin guión. Pero Dios ya lo sabe. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es responsable último del mal. Dios no tiene nada que ver con el mal. Dios 3 veces santo. Versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, tendencia pecaminosa, es atraído y seducido. Nadie cae de un día para el otro, nadie se convierte en un adúltero, en un mentiroso, en un homicida, en un confabulador de un día para el otro. El alma se va erosionando silenciosamente, sin hacer mucho ruido. Siempre cuando la gente viene acá, andamos dando vuelta por la ciudad de Santa Fe, uno de la principal avenida, que es Boulevard, suele tener un problema, que es que superficialmente es una calle que está bastante bien en algunos tramos, pero de un día para el otro, cuando uno va para Boulevard, de pronto te das cuenta que hay un socavón que hace que se corte todo un ramal del Boulevard. Y uno diría: ¿pero qué pasó? Si esto yo pasé ayer y estaba bien claro. Lo que ocurrió es que eso se fue erosionando. Externamente es una calle transitable, pero por debajo eso se estaba erosionando, de a poquito, sin que nadie lo sepa, principalmente el que menos lo sabe, el intendente. ¿Y qué ocurre? Hasta que un día el auto más liviano, la moto más liviana, pasa por ahí arriba y se derrumba todo. Y así pasa cuando uno dice: uy, pero ¿qué le pasó a esta persona? Como que cayó de un día para el otro. Nadie cae de un día para el otro. Una mentira pequeña se convertirá en una gran mentira. Un pequeño pensamiento lujurioso se va a transformar en un montón de cosas que vas a terminar haciendo. ¿Para qué? Para lograr lo que querés, que es pecar. Es decir, va de a poco produciéndose de manera silenciosa. Esto es una de las cosas más terribles que tiene el pecado,
y es que la erosión que va produciendo es silenciosa, pero persistente en el tiempo. Hemos dicho, aquí leí un caso en su momento de cómo funcionan las operaciones, de que la parte externa de la piel es más sensible, pero en la medida en la que el bisturí va entrando, la sensibilidad se va perdiendo. Y así pasa con el pecado. El primer contacto con el pecado te parece repugnante. Che, yo no tendría que haber mentido así. Yo no tendría que haber dicho eso. Yo no tendría que haber hecho lo siguiente. Se genera un choque, una repulsión. Pero la próxima vez que te encuentres en esa situación, esa persona a la que le mentiste, esa persona a la que estabas tratando de involucrar en tu pecado, esa persona a la cual, contra la cual estabas confabulando algún tipo de pecaminosidad, te puedes poner en esa situación y el pecado al que vas a tener que recurrir va a ser mayor. Y así se empieza a armar una bola de nieve. Thomas Brooks, en su libro que se llama Precioso Remedio contra las Maquinaciones de Satanás, dice: Satanás ama navegar con el viento a favor y adapta las tentaciones a las condiciones e inclinaciones de los hombres. Si están en prosperidad, los tentará a negar a Dios. Proverbios 39. Si están en adversidad, los tentará a desconfiar de Dios. Si su condición es débil, los tentará a tener pensamientos bajos de Dios. Si su conciencia es tierna, los tentará a la escrupulosidad, que paraliza. Si es laxa, a la seguridad carnal, a confiarse. Si son de espíritu atrevido, los tentará a la presunción, al orgullo. Pero si son tímidos, a la desesperación. Si son flexibles, los va a tentar a la inconstancia. Pero si son obstinados, a la impenitencia. Cualquier pecado al que el corazón humano sea más propenso, en eso el diablo se esmerará en ayudar. Si a vos te gusta mentir, si te cuesta decir que no, si te cuesta ser constante con las cosas que decís que vas a hacer, si te cuesta cualquier pecado, si tenés problemas de carácter o si sos demasiado flexible, cualquier problema, pecado, cualquier cosa que vos decís, esto es una falla en mí, vos lo tenés a Satanás todos los días tratando de ayudarte en eso. Lo tenés a Satanás al lado tuyo y justamente para que algo sea mentira, se tiene que parecer a la verdad, porque si no nadie te lo creería. Es decir, él te va a encontrar. ¿Por qué? Porque sabe dónde encontrarte. ¿Y dónde te va a encontrar? En aquellas cosas en las que no te has arrepentido. Ahí sabe Satanás que te va a encontrar. Todos los días te va a encontrar ahí. Todos los días. Y él sabe que ahí te va a encontrar. Y alguna situación nueva utilizará, aunque pueda ser bíblica, aunque pueda ser algo bueno. Nadie está exento de eso. Vos podés ser un hombre justo, podés ser un hombre recto, pero va a venir Satanás a Dios y le va a decir, ¿viste a mi siervo, que es un hombre justo? Y Satanás va a decir, sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que vos lo bendecís. Satanás piensa lo peor de cada uno de nosotros y aun cualquier obediencia es sospechosa de algo malvado detrás. Por eso Satanás siempre va a ayudar en cualquier inclinación pecaminosa que quieras retener en tu corazón. Así cayó David. Él no cae en un campo de batalla, sino que cae en la terraza de su casa. No cayó asesinado por un filisteo o por una amonita, sino que fue por su propio corazón. Él terminó haciendo con su cuerpo y con sus actos lo que ya había hecho antes en su mente y en su corazón. Fue una cuestión de tiempo nada más. No es sorpresa que la Biblia, a diferencia de todos los relatos, esto es algo interesante, cuando uno estudia algunas culturas del mundo antiguo, te vas a dar cuenta de que suelen crearse relatos místicos y fantásticos sobre los diferentes reyes de su tiempo, en los cuales no se suele contar sus defectos, tampoco se suele contar las derrotas que han tenido en batalla, pero la Biblia es absolutamente excepcional. La Biblia no se parece a nada, no se parece absolutamente a nada que tenga que, es decir, no tiene parangón ni comparación con ningún tipo de relato del mundo antiguo. Tiene los mismos elementos porque se desarrolla en un contexto real y verdadero, histórico. Sin embargo, los principios morales detrás de la Biblia no tienen nada que ver. Esto que David hizo sería una cosa absolutamente normal en cualquier otro reino. Pero para el Dios del versículo 27 que dice, y esto desagradó a Jehová,
la situación está absolutamente diferente. La Biblia muestra estas cosas, te muestra este hecho de David para decirte lo siguiente: entre David y vos no hay 1 centímetro de diferencia. Entre David y cada uno de ustedes y yo, la diferencia no existe. Es decir, bueno, pero yo nunca haría esto. Vos no tenés ni idea de lo que sos capaz de hacer. Vos no tenés ni idea de las cosas que sos capaz de hacer. Si Dios por 1 segundo quitara así tu mano, vos te convertirías en la persona más vil que jamás conociste. En la persona más traidora, mentirosa, orgullosa, corrupta que jamás conociste. John Owen dice, él escribe un libro que se llama Entrando en Tentación, en inglés es On Temptation. Dice: para lograr la mayoría de sus fines, Satanás tiene un partido seguro dentro de nuestros propios pechos. Si un castillo o fuerte es por siempre tan fuerte y bien fortificado, sin embargo, hay un partido traidor dentro que está listo para traicionar a cada oportunidad, no hay preservación del castillo del enemigo. Los traidores en nuestros corazones están listos para tomar parte, para cerrarse y alinearse con cada tentación y para rendir todo a ellos. De hecho, para solicitar y sobornar a las tentaciones, para que hagan el trabajo tal como los traidores incitan a un enemigo. Así que, amados hermanos, hay que tener muchísimo cuidado con el corazón. Si la Biblia dice que el corazón es perverso, y la palabra significa perverso, es decir, macabro, malvado. El corazón es absolutamente malvado, macabro. ¿No les ha ocurrido a ustedes, al poco tiempo de venir a ser cristianos verdaderos, que de pronto tenés un pensamiento que antes tal vez era normal y que no le prestabas atención, pero ahora te herrumbra el espíritu y decís: uy, ¿cómo puede ser que yo esté pensando en esto? Bueno, lo que estás viendo es un flash de cómo es tu corazón. Si Dios por 1 segundo te quitara la mano, eso que se te ocurre en la cabeza, vos sos absolutamente capaz de hacerlo si las condiciones de presión y temperatura exteriores lo permiten. Es decir, ¿sabés por qué se te ocurre eso? Porque vos podrías llegar a ser capaz de hacerlo. Si Dios por 1 segundo quitara su mano, no tengas ninguna duda que podría llegar a hacerlo. Por eso es cuando uno se vuelve cristiano, esos pensamientos de decir: ay, por favor, Señor, y uno le pide perdón y se angustia mucho, porque yo no puedo pensar en esto, dice una persona. Así que, amados hermanos, el corazón no conoce de límites. Hay una historia del historiador griego Plutarco, que cuando Alejandro Magno iba siempre con una comitiva de científicos. Recién, imagínense, estamos hablando de 330 años antes de Cristo. 330 años antes de Cristo. Él, cuando sale a conquistar todo el Oriente, lleva una comitiva de científicos tratando de registrar toda la botánica, toda la flora, la fauna, la geografía, cartografiando. Esa misión científica en costo de plata fue superada recién en el año, estamos hablando de 330 años antes de Cristo, recién se supera lo que Alejandro gastó en eso. Se superó en 1960 con el proyecto Apolo 11. Imagínense lo que se gastó. Y en una conversación con un astrónomo le dice que en realidad había otros mundos. Y eso lo angustia a Alejandro, porque él dijo: ¿cómo puede ser que haya tantos mundos y yo todavía no soy señor de uno? Imagínense, hay tantos mundos y yo todavía no soy señor de uno. Obviamente él estaba arrasando todo Oriente con su ejército, ¿no? Partiendo desde Macedonia. Ahora, él quería conquistar todo el mundo, estaba angustiado porque había muchos mundos, pero realmente a él lo terminó destruyendo su propia ambición, su orgullo, su temperamento iracundo, su inmoralidad. Eso fue es decir, él quería conquistar el mundo, pero no se pudo conquistar su propio corazón y eso lo terminó destruyendo por completo. Lo mismo nos pasa con el rey David aquí. Nos muestra un caso dramático para que cada uno de nosotros mire esto y tema y diga: Señor, ten misericordia de mí. John Owen va a decir en este libro On Temptation, dice: cualquiera que no entienda que una hora de tentación ha venido sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra, como dice Apocalipsis 3:10, está indudablemente cautivado en la actualidad bajo el poder de alguna lamentable lujuria,
corrupción o tentación. O de lo contrario, está realmente ciego y no sabe en absoluto lo que significa servir a Dios en medio de tentaciones. Entonces, hoy algunas aplicaciones que podemos sacar, básicamente es que el ocio espiritual mata y mata muchísimo más si hay pecado remanente en nosotros sin arrepentir. Es decir, vos decís, bueno, pero yo sabes que lo puedo manejar a esto. Yo esto lo puedo manejar. Yo lo puedo manejar a esto. Hay cosas que a veces se me ocurren, pero ¿sabes qué pasa? Ese pecado, y hay cosas de tu vida que no te has arrepentido, bueno, ¿sabes qué pasa? Vos lo podés manejar en estas condiciones y situaciones, pero cuando se den las condiciones externas suficientes, esa desobediencia que no quisiste mortificar te va a venir a buscar. Te va a venir a buscar y no tengas ninguna duda de que te va a pasar por arriba, como lo hizo con David. La tentación visual, segunda aplicación, es decir, ocio espiritual más pecado no mortificado es igual a destrucción total. Es decir, uno se da, bueno, no oro, no busco al Señor, está bien, me congrego cada tanto y voy viendo, trato de tener alguna charla espiritual, pido algún consejo que otro. Apatía espiritual, tibieza, ocio espiritual. Estás ocioso. Sí, estás ocioso, bueno, y hay pecado no mortificado. Bueno, cuando las condiciones se den, estas dos cosas van a terminar por destruir a las personas. La tentación visual es real, es progresiva. Redes, internet, ventanas abiertas al pecado, son ventanas abiertas al pecado y hacen que la gente caiga. Número 3, todo pecado secreto se va a convertir en un monstruo público. Todo pecado secreto se va a convertir en un monstruo público. Número 4, la dureza espiritual es gradual. El corazón se va a ir enfriando lentamente hasta que justifique cualquier cosa. Número 5, Dios, ese es el gran problema. Bueno, el problema está en el número 5. ¿Sabes qué pasa? Dios siempre ve. Dios siempre ve. No existe una nave privada, no existe una ventana cerrada y no existe un mundo oculto para Dios. Ahora vamos a entrar en nuestra primera provincia y vamos a pasar por las 3 paradas. En el versículo 1 tenemos el abandono del deber. David abandona, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, que David envía a todos sus siervos, envía a Joab, envía a sus siervos con él, es decir, a sus valientes, y a todo Israel, todos los hombres que estaban en edad de pelear. Los manda a todos, pero él se queda. La primavera es un tiempo propicio porque suele ocurrir que las temporadas de lluvia se terminan, entonces los grandes ejércitos se pueden empezar a movilizar. Por eso los reyes salen a la guerra en primavera. ¿Por qué? Porque como la lluvia cesa, los caminos grandes se pueden empezar a transitar y lo primero que empiezan a transitar son los carros de guerra. Entonces, pero David debió haber ido. La Biblia nos muestra la forma en la que esto se está relatando, te indica que David los manda, pero que él no va. Él no está cumpliendo con su responsabilidad. El capítulo 11 y 12 es como una especie de paréntesis que se está dando en el capítulo 10, cuando los judíos están tomando la fortaleza de amonita de Rabá, en Rabá, mientras se está dando esa batalla, en el interludio, en el medio entre una batalla y la otra, es que se da lo que se narra en el capítulo 11 y 12 de Segunda de Samuel, que es lo que estamos viendo, es decir, la caída de David se produce ahí. Entonces él abandona su deber. Así comienza entonces la caída espiritual de una persona. No siempre son actos escandalosos, sino con deberes abandonados. Grandes pecados empiezan con pequeñas omisiones del deber. Eso es lo primero, es justamente algo que no parece escandaloso. Bueno, el abandono del deber, de los deberes básicos, obvios, bueno, por ahí empieza la caída espiritual. Este sería nuestro primer paso. Segundo paso, versículo 2. Dice que al caer la tarde se levantó David de su lecho. Se levantó David de su lecho. Y no dice que estuviera buscando el Señor, es decir, vemos que el ocio espiritual lo que va a producir de la misma manera, es decir, no alimentarte, ¿qué produce? Falta de energía física, ¿no?
no alimentarte, que te querés ir a correr una maratón y no comiste, ¿qué va a pasar? Y bueno, no te va a dar el cuerpo. Lo mismo pasa con el alma. Vos no buscás del Señor, vos no querés tener comunión con los santos, vos no querés orar, muy bien. Pero espiritualmente no esperes tener buenos resultados. Espiritualmente vos no esperes dejar de mirar pornografía, no esperes empezar a decir la verdad. No va a pasar eso. Hay cosas que pasan y hay cosas que no pasan. La persona que es descuidada en los deberes espirituales no puede pretender tener ningún tipo de derrota contra el pecado, es decir, victoria contra el pecado. Eso no va a pasar, ¿sí? Solo lo que puede ocurrir es que la misericordia de Dios te dé tiempo para que te arrepientas. El Señor está ahí frenando la marea con sus manos de misericordia. Pero eso no te quita el deber de orar, no te quita el deber de buscar. Entonces, el ocio espiritual produce debilidad del alma. Segundo paso, debilidad del alma. Al caer la tarde se levantó David de su lecho y dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, como si estuviera buscando algo. Esto sugiere que David caminaba de un lado para el otro en el techo. El palacio sería uno de los edificios más altos de Jerusalén y los techos son planos. Entonces él va y viene, va y viene. Entonces él se paseaba y sugiere que él camina de un lado para el otro. Él no podía dormir, estaba inquieto. Porque obviamente no estaba donde Dios quería que esté. Entonces las muchas esposas no le estaban dando satisfacción a la lujuria. Entonces él estaba buscando algo, él se levanta, digamos, no es que él cae en adulterio y la ve a Betsabé, digamos, él estaba en busca de algo, en busca de algún tipo de satisfacción en el aspecto sexual. Él tenía un harén de mujeres, pero quería otra, diferente. Bueno, Thomas Brooks dice en su libro Precioso Remedio contra las Maquinaciones de Satanás, dice, el tercer ardid, estrategia, estratagema, engaño de Satanás, que él tiene para traer las almas al pecado es el siguiente, es minimizar el pecado. Oh, dice Satanás, no es más que un poco de orgullo, un poco de mundanalidad, un poco de impureza. Como Lot dijo de las ciudades de Zoar, no es pequeña, va a salvar mi vida, dijo Lot. Dice Satanás, ay, es un pecado muy pequeño al que te aferras, puedes cometerlo y ningún peligro tendrá tu alma, solo un pequeño, puedes comerlo y sin embargo tu alma vivirá. Entonces, esa es una de las estrategias de Satanás. Cuando una persona está espiritualmente débil, su alma está débil porque no ha estado pasando tiempo con el Señor, entonces Satanás tienta a las personas minimizando el pecado. Bueno, no pasa nada, si lo haces rápido, después te vas a tener tiempo de arrepentirte. Ese es otro estratagema de Satanás. Hacerle creer a la persona que tiene el poder de arrepentirse. Bueno, el arrepentimiento es una cosa fácil. Esa es otra, pecás y te arrepentís y listo, no pasa nada. No pasa nada, dale. No te va a pasar absolutamente nada, quédate tranquilo, no va a haber consecuencias. Eso es un engaño de Satanás. Eso es un engaño de Satanás. Entonces el alma debilitada es susceptible de ser tentada por todos lados por Satanás, y la carnalidad hace que los pecados no mortificados salgan a flote. Entonces el hombre empieza a dar vueltas por la terraza. Evidentemente ya había algo porque por algo él no fue a la batalla. Es decir, esto seguramente viene con alguna especie de antecedente previo. Tercer paso, los ojos que no se guardan. El texto enfatiza y dice, vio, y dice además que la mujer era muy hermosa. Versículo 2, y aconteció a la hora de la tarde, se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Si la Biblia dice que era muy hermosa, tengan por cierto que lo era. Ahora, según este texto, no fue solo una mirada. La palabra que se utiliza ahí dice que la vio, es básicamente un escaneo, un chequeo, es decir, se quedó mirando, la observó. Es decir, no es que pasó, la vio, no, se quedó mirando, se quedó observándola. El Señor Jesucristo dice, es decir, que Él ya había cometido adulterio en su corazón en ese momento, según Mateo 5:28. Y Mateo 6:22-23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Los sirvientes de David, ahí aparecen los medios de gracia para ayudar a David, porque él, miren qué bien, ¿no? Envió, versículo 4, y envió David mensajeros versículo 3, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Viene el siervo y le dice, es una mujer casada. Sí, o sea, ¿no? Son los medios de gracia, es decir, el estar, por más de que él había pecado en su corazón, por más de que había hecho todo, aparece una persona y le dice, es una mujer casada. Además, no es cualquier mujer casada, es hija de Eliam, que era un valiente de David. Si es hija de Eliam, tiene que ser nieta de Aitofel, que es un consejero de David, y además es esposa de Urías el Heteo, el hitita. Es decir, un valiente, es decir, no era cualquier persona Betsabé. Viene esta persona y le dice, es una mujer casada, y no es cualquier mujer casada. Y el versículo 4 que dice, y envió David mensajeros y la tomó. Es decir, él pasa por alto la advertencia. Thomas Brooks dice que otra estratagema, la primera estratagema, bueno, ¿cuál es la primera estratagema? ¿Cuál es el primer ardid, la primera trampa que usa Satanás para atraer una persona, un alma al pecado? Es presentar el anzuelo cubierto por el sebo, mostrar la copa dorada y esconder el veneno, presentar lo dulce, el placer y el provecho que se puede sobrevenir al alma si cede al pecado. Si, ¿sabes qué? Está bien, tenés que mentir, sí, es cierto, pero la vas a pasar muy bien. La vas a pasar muy bien. Vas a ser feliz. ¿Viste esa felicidad que estás buscando, que está en tu mente? Sí, sí. Bueno, esa es la que vas a obtener si cedes al pecado. Vas a ser muy feliz. Como nunca habías... Y Satanás hace eso. Te muestra todo el placer, todo lo bueno. Te muestra el cebo. Pero detrás del cebo, ¿qué está? El anzuelo. Detrás del cebo está el hierro. Detrás del cebo, detrás de la copa dorada está el veneno. Con este ardid, con este engaño, Satanás atrajo a nuestros primeros padres. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mirá todo lo que le promete. Vas a ser como Dios y no vas a morir y vas a saber el bien y el mal. Una inteligencia que nunca tuviste. ¿Pero qué terminó pasando? Terminó pecando contra el Señor, terminó fuera del paraíso, terminó muerta, básicamente. He aquí el cebo, lo dulce, el placer, el provecho, pero esconde el anzuelo, la vergüenza, la ira, la pérdida que con toda certeza seguirán. Él les prometió lo primero, pero pretende lo segundo, y así los engaña, dándoles una manzana a cambio de un paraíso, tal como lo hace hoy con miles. José se mantuvo a distancia del pecado y de jugar con los cebos dorados de Satanás y permaneció firme. Pero David se acercó, jugó con el cebo y cayó, tragando el cebo y el anzuelo con el testimonio junto. David se acercó a la trampa y fue atrapado en ella, para quebranto de sus huesos, herida de su conciencia y pérdida de su Dios. Entonces vimos los primeros tres pasos que son el abandono del deber, el ocio que debilita el alma y los ojos que no se guardan. No vamos a soportar la tentación. Pasamos a la siguiente, versículo 4 al 13. Vemos los deseos desordenados del versículo 4. El pecado ya dominó la voluntad de David y empieza a tomar decisiones, la hace traer para darle rienda suelta a su concupiscencia. Acá jugó un rol muy importante el descuido, la obediencia parcial a Dios. Es decir, la persona que no está mortificando su pecado, está obedeciendo a Dios parcialmente. Bueno, sí, ¿sabes qué? Yo soy una persona honesta, trato de hacer todo el bien que puedo, pero bueno, a veces no tengo alternativa. A veces no tengo alternativa. Trato de hacer todo el bien que puedo, pero a veces no tengo alternativa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos cedes a esa alternativa, en realidad vos ya generás toda una forma de pensar, ya generás toda una serie de conductas de tu personalidad, que todo lo bueno que hagas no va a quitar todo eso. Eso no se redime, eso se tiene que quitar.
Es decir, si yo para estar en un lugar tengo que mentir, significa que en ese lugar no tengo que estar. Así de sencillo. Si yo para quedarme en un lugar tengo que mentir, entonces en ese lugar no me tengo que quedar. Tan sencillo como eso. Y tan difícil como eso. ¿Por qué? Porque es un acto de fe. Entonces, lo que antes era un deseo ahora se convierte en decisiones concretas y en advertencias dejadas pasar por alto. Vean esto, Dios siempre advierte, Dios siempre va a mandar un siervo que te dice, mirá que es una mujer casada, mirá que esto no es así, mirá que esto no es así. Y generalmente son las personas que uno menos escucha. Dice, bueno, tu esposa te dice una cosa, bueno, sí, está bien, está exagerando. Viene un hermano y le dice, bueno, ¿qué me viene a decir? Si no, sí. Y lo mismo, no yo como pastor digo, pero cualquier persona que estuviera en una situación de cierta es decir, siempre tenés una excusa. Bueno, pero ¿qué sabe si no está en mi ambiente, si no conoce a mis amigos? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Si no conoce, no conoce a mi familia, ¿qué sabe? ¿Qué me viene a hablar si no conoce a mi familia, no? Es decir, el que sabe siempre es uno. Y los que no saben siempre son los que te están advirtiendo. Che, pero me parece que esto está teniendo consecuencia en tu vida. ¿Qué sabe? ¿Qué me viene a dar un consejo? ¿Me entendés? Si no está en mi lugar. Y hay un montón de excusas que uno puede empezar a poner, bueno, porque no sabe, porque no está en mi lugar, porque no sabe cómo me siento, porque no conoce a las otras personas, porque no. Siempre el que la sabe es uno, siempre el que conoce es uno. Y te vas a dar cuenta que efectivamente hay muchas cosas que sabes, pero las más importantes no las sabes. Las más importantes no las ves. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo trato de hacer el bien, pero el mal que haces, vos no vas a caer por el bien que haces, vos vas a caer por el mal que no dejaste de hacer. David tenía que básicamente como rey hacer 3 cosas. Estamos en el paso 4, deseo desordenado. Ya salimos de una provincia y entramos en la otra, primer parada. Y dice, Deuteronomio 17, 14 al 17, básicamente tenía que hacer 3 cosas. Número 1, tenía que ser un rey tomado de la casa de Israel, quien gobierne, pero ese rey tenía que hacer 3 cosas. No podía tomar caballos para engrandecerse, es decir, armarse una gran... porque eso era un símbolo de poder. Tener muchos caballos era amasar muchísimo poder. No podía tener muchos caballos, no podía tener muchas esposas y no podía amontonar mucho oro. Las 3 cosas. De las 3 cosas, ¿cuántas hizo David? Hizo 2. Él no amontonó caballos y tampoco amontonó oro. Pero no le, bueno, está bien, vamos a dejarle pasar una. Habrá pensado, bueno, en una cosa, a ver, y tampoco tengo tantas mujeres, debo tener cuántas, 4, 5, habrá pensado, ¿no? Que era muchísimo igual. Pero para los reyes de la época que tenían harenes de 1000 mujeres no era nada, David. Vos decís, bueno, tengo 4 mujeres. ¿Me entendés? Pero Dios le dijo que no haga eso. Y entonces lo dejó, bueno, de las 3 obedezco una y le desobedezco un poquito. Tampoco voy a ser tan degenerado. Bueno, ese pecado lo vino a buscar. Esa tarde en la terraza. Entonces él cumplió de manera parcial. Santiago 1, 14, 15 dice, sino que es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Una cosa que podríamos preguntarnos aquí en el versículo 4 es si él la viola, si esto constituye una violación, un acto de forcejeo contra la pobre Betsabé. Pero el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y ella fue a él, y él durmió con ella. Después que ella se purificó en su inmundicia, se volvió a su casa. Es decir, probablemente ella puede haberse estado bañando, puede haber sido un baño ritual, puede haber sido un baño ritual, tal vez ella cuando se estaba bañando puede ser que haya sido un día de mucho calor de primavera, puede ser que ella se estaba haciendo un baño ritual, las mujeres después de la menstruación tenían que tener un baño ritual, puede ser que ella justo se haya estado bañando, y David la ve, no sabemos exactamente qué pasó ahí, pero esto no fue un acto forzoso, es decir, Betsabé, efectivamente, David está en una situación de poder, sí, pero a ella le encantó estar con David, digamos, ella le encantó, fue algo maravilloso, es decir, para ella fue la gloria estar con David. Versículo 5, tenemos nuestro quinto paso, que es culpa, temor y encubrimiento. Versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Es decir, ella queda embarazada
Y ahí empieza el gran problema, porque no tendría que haber quedado embarazada. ¿Cómo va a quedar embarazada? Quedó embarazada. Entonces David, versículo 6, envió a decir a Joab, envíame a Urías, el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Entonces aquí David empieza justamente una saga de mentiras. Acá digamos que el texto podríamos decir que se parte en dos. Desde el 1 al 5 tenemos una división general y la segunda división va desde el 6 al 27, que es cuando David magnifica todo este pecado. Ahora no solo va a cometer adulterio, además va a matar al marido, actuando con una absoluta hipocresía. En el versículo 6 lo manda a llamar, en el 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y empieza a actuar con hipocresía total, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Es decir, acá arranca el gran descenso moral y espiritual de David. Ya había empezado con el adulterio, pero acá empieza a irse, digamos, a lo más profundo. Y pensaba justamente en una ilustración, el 15 de noviembre de 2017, el submarino, no sé si recuerdan, el submarino Ara San Juan, que desaparece en el Atlántico Sur con 44 tripulantes. En su momento obviamente fue una catástrofe, pero los resultados posteriores mostraron que habían habido varias señales que se habían pasado por alto. El submarino se hunde, implosiona en el año 2017, pero ya desde el 2014 tenía problemas. Un día antes, en 2014, el 14 de noviembre, un día antes de desaparecer, la tripulación reportó que entraba agua por el snorkel, lo que provocó un cortocircuito en una batería, en un sector dentro del submarino. Y no parecía nada mortal. Pero ¿cuál fue el problema? Claro, no parecía nada mortal porque estaba en la superficie. Estaba en la superficie. Y yo creo que lo mismo pasa con el pecado. No parece tan mortal porque está en la superficie. Pero ¿qué ocurre? La situación te va llevando a tener que profundizar. Es decir, la primera mentira parece inocente, pero la segunda mentira va a ser más grave. La tercera va a ser peor y así el pecado se va a transformar en una bola de nieve gigante. Entonces aquellas fallas que parecen inofensivas en la superficie, cuando estés a suficiente presión debajo, todas esas grietas van a hacer que implosiona. Y eso es exactamente lo que pasó. La tragedia esta no fue un evento repentino, sino que fue el resultado de muchas señales. Ese mismo 15 de noviembre, estaciones hidroacústicas internacionales registraron un sonido que después se iba a confirmar como una implosión. Es decir, el casco colapsó en un milisegundo por la presión externa del océano, a esa profundidad. Y lo mismo pasa con el pecado. Parece que la superficie es manejable, pero cuando vayas tocando fondo, se va a empezar a descontrolar por completo. La saga de mentiras, de cosas que uno tiene que empezar a hacer para mantenerse en la misma situación, la hipocresía, empieza a descontrolarse y a tener consecuencias que afectan a todos los demás, que dependen de alguna manera de nosotros. Entonces, en el versículo 6 al 13, tenemos nuestro sexto paso, que es que la mentira se vuelve un estilo de vida. Es decir, desde el 6 al 13, versículo 6 al 13, tenemos que la mentira se empieza a decir, David ya no puede decir nunca más la verdad. Volvió David y convidó, ¿qué hace David? Intenta mandar a Urías, lo hace llamar del campo de batalla, lo intenta mandar a que vaya a visitar a la mujer, que esté con la esposa, ¿para qué? Para simular que dejó embarazada a la esposa y que el hijo ese que iba a tener la esposa no era de él, ¿sí? Sino que era de Urías. Cuando Urías vino a él, le preguntó por la salud del pueblo, versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le enviaron una porción de comida real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías es un hombre muy piadoso. Ese es el gran problema, ¿no? Y eso termina ocurriendo muchas veces. Cuando un hombre muy impío está en contacto con un hombre muy piadoso, probablemente puede ocurrir que el hombre piadoso termine siendo destruido por el impío. ¿Por qué? Porque el impío no tiene escrúpulos. Entonces el piadoso se estuvo manteniendo con integridad diciendo, no, pero ¿cómo voy a viajar yo a ver a mi esposa si
si yo no estoy en una posición superior a la de nadie acá. ¿Qué derecho tengo yo a hacer una cosa así? Versículo 11, miren lo que dice Urías. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están en tiendas. El arca e Israel y Judá están en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la faz del campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Si él hubiera hecho eso, no hubiera pasado nada. Pero Dios permite que justo David se encuentre con un hombre tan piadoso, justo tan piadoso, que lo que tiene que hacer tiene que ser muchísimo peor que lo que había hecho antes, ¿sí? Entonces los hombres piadosos suelen ser un refreno para el mal, es decir, o te arrepentís o la zancada que vas a tener que dar va a ser muchísimo más grande. El pecado y la mentira va a ser peor. Y David decide hundirse más. Desde el versículo 14 al 27, ya salimos de nuestra segunda provincia, del versículo 14 al 27 tenemos la tercera, que es del cinismo a la atrocidad. 14 al 27. Y acá se van a dar los últimos 4 pasos, las últimas 4 paradas. El versículo 14 al 15 tenemos que la conciencia de David se silencia y se cauteriza. Es necesario, ¿cómo hace una persona que está mintiendo, que cometió adulterio? ¿Cómo hace para sobrevivir? ¿Cómo hace esa conciencia para soportar? Hay una sola salida. La física humana permite una sola salida, que es que la conciencia se tiene que cauterizar necesariamente. La conciencia obligatoriamente, es decir, primero lo que va a pasar es que se silencia, tiene que hablar bajito, pero después se tiene que cauterizar por completo. Entonces acá vemos la primera parte, la conciencia se empieza a silenciar. Séptimo paso, David comete un acto de cinismo terrible y Dios, miren esto, Dios permite justamente que en su providencia, ¿con quién le va a enviar la carta a Joab? Versículo 14. Al venir, dije que vamos del 14 al 27, al venir la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Urías lleva en su propia mano la carta que lo está por mandar a la muerte. David manda armar el plan y ese plan lo lleva él en su mano. Es decir, si él hubiera perdido la carta, no se hubiera sabido. Pero nuevamente, como tenés un hombre fiel enfrente, lo único que podés hacer es aumentar tu pecado, aumentar tu transgresión, tu corrupción para seguir adelante. Y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y apartaos de él para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Tenemos entonces el versículos 16 al 17 que el pecado se termina desbordando. David convertido en un homicida, cuya espada con la que mató es la carta que llevaba Urías en su mano. Es decir, el pecado se termina desbordando. Ese es nuestro paso número 8. Entonces la conciencia se cauteriza. Número 8, el pecado se termina desbordando. ¿Y queda ahí? No queda ahí. Continúa, versículo 19. Y dio orden al mensajero diciendo, cuando acabes de contar, versículo 18. Entonces Joab mandó a saber a David todo el asunto de la guerra y dio orden al mensajero diciendo, y miren la astucia con la que actúa Joab. Joab está perdiendo, pero ¿por qué está perdiendo? Porque Dios permite que esté perdiendo. ¿Se entiende lo que decir? Tengan en cuenta que el que está permitiendo cada esquina que ese auto está tomando es Dios, es el Señor. Vos vas a doblar acá, pero te encontrás con una valla, tenés que ir para el otro lado. Bueno, voy para el otro lado. Y te encontrás con otra valla y tenés que ir para otro lado. Es el Señor el que está permitiendo eso en su providencia. ¿Sí? 9. Ahí sí, el espíritu se cauteriza. Eso va del 18 al 27. Y bueno, ahí vemos la hipocresía. Entonces Joab mandó hacer saber a David todos los asuntos de la guerra y dio orden al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste a la ciudad para combatir? ¿No sabías que
que suelen arrojar desde el muro. Y ahí cita un caso que está en Jueces capítulo 9. Es decir, es gente que conoce la palabra de Dios, es gente que sabe, que tiene una historia y que saben, ¿me entiendes? Entonces cuando le pregunte, ¿por qué te acercaste tanto? Y es más, incluso Joab sabe qué pasaje de las Escrituras va a citar David. ¿Qué significa eso? Que David debía haber utilizado la palabra de Dios de manera frecuente. ¿Para qué? Para alentar al pueblo, decir, están sirviendo al Señor, ¿sí? Entonces ya incluso debe ser que la utilizaba con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, vemos la hipocresía, el espíritu cauterizado de David. Sería el noveno paso. Y fue el mensajero, y al llegar contó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Versículo 23, y dijo el mensajero a David, ciertamente prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron a nosotros al campo, aunque nosotros los acometimos hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo, Urías, el Eteo. Es decir, acá nadie está haciendo exactamente, es decir, ¿está actuando de manera cínica? ¿Quién? Está actuando Joab, que lo manda, diciendo, bueno, mira, matamos a Urías, si estamos perdiendo, pero decir que por lo menos matamos a Urías, murió Urías, y va y le dice, mira, estamos perdiendo, y empieza a ver que la cara del rey se empieza a transformar, y le dice, bueno, pero murió también Urías. Ni siquiera lo dejó que David cite la palabra de Dios, ni nada, directamente dijo, murió Urías, le dijo. Y ya con eso dijo, qué lástima, no te puedo creer que lo mataron a Urías, qué mal que lo hayan matado, pobre Urías. Entonces dice, y David dijo, dirás así a Joab, no tengas pesar por esto, porque de esta y de otra manera suele consumir la espada. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Y tú, le dice al siervo, aliéntalo. Y oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su señor. Es decir, ella también actúa de manera cínica. Ella empieza, digamos, porque ella no, obviamente que no va a decir absolutamente nada, es decir, él la hace parte de su pecado. Y ahí tenemos el versículo 27, que yo creo que es el versículo aterrador de este pasaje. Dice, y pasado el luto, envió a David y la recogió de su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos de Jehová. Y esta es la parte, parece nimia, pequeña, pero esta es la parte, esto es aterrador. Amados hermanos, mucho cuidado cuando lo que vos hagas sea algo considerado malo a los ojos de Jehová. Muchísimo cuidado, porque David, después de este caso, él nunca volvió a ser la misma persona. David terminó su carrera de manera pobre y triste. Él fue llamado a ser un rey glorioso, pero terminó salvándose así como por fuego. En 1994 sale a la venta un libro famoso llamado ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Su autor era un erudito evangélico y cuenta lo siguiente. Una de las historias más impactantes, este erudito evangélico cuenta la historia de otro hombre. Una de las historias más impactantes que he escuchado sobre la naturaleza del corazón humano la cuenta Malcolm Muggeridge, quien trabajando como periodista en la India, una noche salió de su casa para ir a nadar a un río cercano. Al entrar al agua, al otro lado del río, vio a una mujer india de un pueblo cercano que había venido a bañarse. Muggeridge sintió impulsivamente la tentación del momento y la tentación lo asaltó. Había vivido con esta lucha durante años, pero de alguna manera había superado esta lucha en honor a su compromiso con su esposa, Kitty. En esta ocasión, sin embargo, se preguntó si podría cruzar la línea de la fidelidad marital. Luchó solo un instante y luego nadó furiosamente hacia la mujer, literalmente intentando superar su conciencia. Trató de nadar más rápido de lo que su conciencia lo advertía. Su mente le alimentó la fantasía de que las aguas robadas serían dulces y nadó con más fuerza por ello. Ahora estaban solos, solo a 2 o 3 pies de ella, y cuando emergió del agua, cualquier emoción que lo haya embriagado palideció en insignificancia en comparación con la devastación que lo destrozó cuando la miró.
Era una mujer horrible y tenía la piel arrugada y lo peor de todo, era una mujer leprosa, típica de las personas de la India. Esta mujer me sonrió, dijo Mudrich, mostrando su boca desdentada. La experiencia dejó a Mudrich temblando y murmurando en voz baja, qué mujer tan sucia y lasciva. Pero entonces comprendió la cruda sorpresa. No era la mujer lasciva, era su propio corazón. Ahora, el autor de este libro, ¿puede un hombre vivir sin Dios? Cuenta esta historia. ¿Y quién es el autor de este libro? El autor de este libro se llama Rabí Zacarías. El autor de este libro se llama Rabí Zacarías, que es un hombre que en 2020 se murió sorpresivamente y resultó que tenía otro teléfono celular, donde tenía una vida paralela. Era un autor evangélico, un apologeta muy conocido, que en su libro él cuenta la historia de este tal Mudrich, pero resulta que él tenía también una doble vida. Él tenía otro teléfono celular donde tenía un montón de relaciones maritales y de situaciones sexuales fuera de su matrimonio. ¿Qué pudo haber hecho ese Rabí Zacarías? Habrá pensado, bueno, me voy a arrepentir mañana, pero ¿qué pasó? La muerte lo encontró y no se pudo quitarle el celular de encima a tiempo. Y le encontraron el celular. ¿Y quién le encontró el celular? La hija le encontró el celular. Y la hija terminó revelando todo lo que el padre había hecho. ¿Sí? Entonces vemos una cosa tremendo que yo leo esta historia para contarles lo siguiente. Saber estas cosas y advertir de ellas no es suficiente. Saber estas cosas y advertir de ellas no es suficiente. El oidor olvidadizo termina muy mal, amados hermanos. La miseria más grande le espera al oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque él sabía, se olvidó, pero el pecado le va a recordar lo que se olvidó. ¿Sí? Tenemos que clamar como David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David cayó, pero no quedó ahí. Tal vez algunos de ustedes han caído o puedan caer algún día. Pero si David no quedó ahí, nadie debe quedarse ahí. Porque el Cristo que restauró a David también puede restaurarnos a nosotros. Pero debemos huir del pecado con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Con ese amor con el que amamos a Dios es con el que debemos huir del pecado. Y debemos recordar esto, amados hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Hoy es un día para reflexionar y para pensar en que somos frágiles, en que somos débiles y en que saber estas cosas no te va a salvar si no pensás ponerlas por obra. Es decir, si no crees que esto te incumba a vos, entonces pienso que estás en un problema peor, estás en una situación más miserable que la que estabas a las 10:30 cuando empezó este culto. Números 32-23 dice, he aquí habéis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre en este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros. Señor, yo personalmente observo a estos hombres, tanto a David como al Rabí Zacarías, como a tantos hombres, y siento temor por mi alma. No me atrevo a juzgarlos, solamente me atrevo a pedirte que tengas misericordia de mí, que guardes mi alma de este quebrantamiento tan grande de huesos que se produce, de esta sequedad espiritual tan furiosa, tan destructiva. Señor, y te ruego que a todos aquellos que oyen hoy teman por su alma, tengan cuidado con la mentira, tengan cuidado con los pequeños cebos dorados que han dejado, que están masticando en su boca, antes de que se lo traigan, con anzuelo y todo. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.